para que el mundo se salve por él. Si el mundo tuviera que ser condenado por su pecado, Dios Todopoderoso no se habría encarnado en las entrañas inmaculadas de María Santísima. Dios se encarnó en las entrañas de María precisamente por el designio de la salvación del corazón de Dios. Así lo dice el propio Jesucristo: tanto amó Dios al mundo que cuando llegó esa plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Jesucristo se hizo carne, pasó por el mundo haciendo el bien, habló, obró, fue entregado a la muerte en la cruz, fue sepultado, resucitó para no morir más, con el objetivo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero la salvación que ha venido a traer Jesucristo no es ese aprobado general con la que los alumnos pasarán este curso sin haber pegado palo durante 4 meses. La salvación no es un aprobado general. Para salvarse hay que responder con la fe a la oferta de salvación que Jesucristo nos da. El que cree en Él, el que cree en Jesús no perece, sino que tiene vida eterna. El que no cree en Jesucristo ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. San Pablo lo dirá de otra manera: si profesas con los labios que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Porque por la profesión de los labios el Señor nos hace justos, y por la fe del corazón nos da la salvación. Por tanto, la fe es una respuesta libre de cada hombre que se acerca a la luz para haber denunciado su pecado, pero a la vez ser curado por la gracia de la misericordia que Jesucristo derramó en la cruz por sus 5 heridas abiertas. Me llama la atención ese fragmento del Hecho de los Apóstoles, cuando los del Sanedrín, los ancianos, los escribas, los saduceos, esos mismos que fueron culpables de condenar a Jesucristo en la cruz injustamente, quieren tapar la boca a los discípulos que, llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, anuncian la resurrección de Cristo. Los meten en la cárcel, pero el ángel del Señor los libera y los encuentran predicando en el templo. En esos primeros tiempos de la Iglesia, el Señor acompañaba con unos signos potentes aquella primera predicación de los apóstoles. Pero aquello que pasó hace 2000 años también nos ilustra a nosotros. Nos ilustra porque la palabra de Dios, la palabra del Evangelio no está encadenada. La palabra de Dios es libre. La encadenamos nosotros cuando, cerrando los templos, dejamos de predicar, dejamos de congregar al rebaño de Dios, que tiene derecho a acercarse al altar del Señor y comulgar su cuerpo y su sangre en gracia. Cuando cerramos los templos, encadenamos esa palabra de Dios que necesitan los fieles para reconciliarse con el Señor y recibir el perdón de los pecados. La palabra de Dios no está encadenada y nosotros tenemos el deber de luchar por preservar la libertad que tiene la Iglesia y anunciar la verdad que el mundo no quiere oír. Por eso no me resisto a leeros, hermanos, en esta tarde ese mensaje que envió el párroco de Medina Sidonia, el padre Joaquín, muy amigo mío, que, contestando a los catequistas que se lamentaban porque hubieran cerrado las iglesias, el párroco de Medina Sidonia en Cádiz les dice: escuchad, el gobierno no ha cerrado las iglesias. En España estamos en estado de alarma y no pueden obligar a cerrar la iglesia porque no lo permite la Constitución. En el estado de alarma siguen vigentes los derechos fundamentales, entre los cuales está ir a la iglesia a rezar y a celebrar Eucaristía. En un estado de alarma declarado, si se prohíbe ir a misa, es un delito de prevaricación
La prevaricación es cometer una ilegalidad por un representante público cuando sabe ciertamente que está cometiendo esa ilegalidad. Por tanto, si viviéramos en un estado de excepción, sí que se podría prohibir porque se suspenden excepcionalmente los derechos fundamentales. La condición para asistir al culto es que se preserven las medidas sanitarias, pero no más. Ese metro de distancia. Si la policía ha entrado a desalojar una iglesia, eso es un delito de prevaricación por parte de la policía. Eso lo saben ellos. Pero por ahí hay algún policía, nos dice, tontaina. Lo que hay que hacer es pedir a ese policía el nombre, el número de su placa y el nombre de su superior. Hacer una foto de cómo está la gente en la iglesia y denunciarlo por inconstitucional y por abuso de autoridad, es decir, prevaricación. En Medina Sidonia hay personas, unas 17, que van a misa cada día y no ha pasado nada. Desde el principio lo he puesto en conocimiento de la Guardia Civil y la Policía Municipal, que están de acuerdo. Se puede tener también la iglesia abierta por si alguien quiere ir a confesar y a rezar. Yo estoy confesando y rezando, exponiendo el Santísimo con los que vienen, y no pasa nada. Lo que pasa es que nos han hecho creer lo que no es. Y parece que los católicos y los curas somos tontos, porque nos creemos lo que nos dicen y no sabemos defender nuestros derechos. Aceptamos que nos den de palos porque pensamos que debemos perdonar. Y eso no lo quiere Jesucristo. El Señor no quiere que renunciemos a nuestra libertad y a nuestro derecho de proclamar la fe. Hay que ser prudentes, ciertamente, pero nos falta valentía. Si no está prohibido ir a misa, hay que ir, al menos el domingo. Vamos a pasear el perro todos los días, a comprar y a misa. No se puede ir. Estamos tontos. Es prudente no ir cada día para respetar el confinamiento, que es un bien para nuestros hermanos, por supuesto. Pero me da vergüenza cuando hablo con los hermanos católicos, que desde el confinamiento ni tan solo han ido a la iglesia a echar una genuflexión, ni han ido a la puerta de la iglesia cerrada a adorar al Señor desde fuera. Si no sabemos defender nuestros derechos, no nos quejemos si abusan de nosotros. No estamos en estado de persecución, no seamos tontos. Lo que pasa es que como no decimos nada ni nos defendemos, que hay que hacerlo con la caridad y con la verdad, les damos la razón. No nos hacemos respetar en lo que tenemos razón y por eso nos pueden. Y nosotros nos dejamos. Estoy seguro que eso al Señor no le gusta. Y continúa. He estado en conversaciones con los servicios jurídicos de la diócesis y no solamente lo tienen muy claro, sino que han intervenido llamando a la policía y incluso ha habido disculpas oficiales. Cada día rezamos por los difuntos de la epidemia. Incluso hemos puesto un crespón negro en la web de la parroquia. Parece mentira que los muertos sean solo un número y encima digan que hoy se han muerto pocos. ¡Qué suerte! Somos tan tontos. Nos están haciendo tontos a todos. Esas son las palabras del párroco de Medina Sidonia. Palabras sabias, palabras prudentes. Que nadie nos engañe. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la sal debe salar y la luz alumbrar. Si no, nos convertiremos en esa sal inútil que echan fuera para que la gente la pisotee. Hermanos, Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. Y si hay que morir con Cristo, muramos. Más vale morir de pie que vivir de rodillas ante el mundo, de rodillas solo ante el Señor que nos ha salvado.